Me llamo Selena y he estado casada con mi esposo, Ángel, por casi 5 años. Si contamos el tiempo que estuvimos juntos antes de casarnos, llevamos alrededor de 10 años en pareja. A pesar de todo este tiempo, Ángel me sigue tratando con la misma calidez y amabilidad de siempre. Creo que su consideración es lo que mantiene fuerte nuestra relación. Afortunadamente, tengo una gran relación con mi suegra. Nos llevamos bien y nunca hemos tenido las típicas tensiones que suelen surgir entre nueras y suegras. No hay dramas ni malos tratos. Coexistimos en paz, y no tengo quejas sobre mi vida de casada. Sin embargo, hay una excepción. La hermana mayor de Ángel, mi cuñada, ha sido la única fuente de problemas en mi vida. Desde que apenas salía con Ángel, supe que eventualmente se convertiría en parte de mi familia. Cuando la conocí, ya estaba casada, y el negocio de su esposo iba viento en popa. Parecían estar muy bien económicamente. Qué afortunada soy de tener un esposo tan increíble, ¿verdad? Viviendo una vida cómoda sin mucho esfuerzo, presumían constantemente mi cuñada y su esposo. No tenían hijos, así que no tenían que preocuparse por los gastos de criarlos. En cambio, gastaban su dinero en lujos, salían a comer a restaurantes de alta cocina casi todos los días y viajaban al extranjero con frecuencia. Siempre escuchaba sobre su vida extravagante y, aunque me parecía impresionante, nunca aspiré a vivir de la misma manera. Sin embargo, su vida perfecta de lujos no duró. Unos años después de que Ángel y yo nos casamos, la empresa del esposo de mi cuñada tuvo problemas financieros y estuvo al borde de la bancarrota. El estilo de vida despreocupado y ostentoso que tanto presumían desapareció de la noche a la mañana. Mi cuñado, que siempre vestía ropa de diseñador y lucía un reloj nuevo cada vez que lo veía, empezó a verse avejentado. Mi cuñada, quien antes siempre estaba impecablemente arreglada, ahora tenía arrugas marcadas entre las cejas y se veía constantemente agotada. Como Ángel y yo vivíamos con sus padres después de casarnos, fuimos testigos de primera mano de cómo mi cuñada y su esposo visitaban con frecuencia a mis suegros para pedirles dinero. Habiendo perdido a mis propios padres desde joven, me encariñé mucho con mis suegros, y ellos siempre me trataron con cariño. Me dolía ver cómo los presionaban para que les dieran ayuda económica cada vez que aparecían. Quería intervenir, pero no había mucho que pudiera hacer. Ángel habló con sus padres sobre el problema, pero su hermana y su esposo se negaban a irse sin conseguir dinero, insistiendo en que no tenían otra opción. Su egoísmo era insoportable. Hasta que, un día, mi cuñada y su esposo llegaron a nuestra casa con un montón de maletas. Nos vamos a quedar aquí a partir de ahora, anunciaron, instalándose sin consultar a nadie, ni a mis suegros ni a Ángel. Incluso tuvieron el descaro de exigir que mi esposo y yo les cediéramos nuestra habitación, tomándola como suya sin siquiera pedir permiso. En ese entonces, Ángel y yo teníamos un hijo de 4 años, con el apoyo de mis suegros. Yo trabajaba medio tiempo y, como tanto Ángel como yo teníamos empleo, éramos estables económicamente. Incluso contribuíamos a los gastos de la casa. Al principio, pensé, debe de estar pasándola muy mal, e intenté ser comprensiva, pero esa simpatía no duró mucho. Pronto, mi cuñada empezó a exigir aún más dinero a mis suegros que antes. Papá, estoy en una situación muy difícil, ¿puedes ayudarme? Si esto sigue así, me voy a desmayar del estrés. Mamá, por favor, suplicaba, fastidiándolos a diario por dinero. Y con el tiempo, no solo les pedía a ellos, sino que empezó a buscarnos a nosotros también. Oye, Ángel, ganas bien, ¿no? Como siempre has cuidado de tu hermana. ¿Por qué no haces algo lindo por mí? Decía, como si fuera lo más normal del mundo. Incluso llegó al extremo de robar dinero de la cartera de Ángel. ¿Por qué haces tanto escándalo por 100 o $200? No seas tacaño, se burlaba en su cara. Y luego se dirigió a mí. Selena, tus papás fallecieron, ¿verdad? Eso significa que debiste recibir una herencia. No la has gastado toda, ¿cierto? Préstame algo. Me quedé completamente atónita. Ni Ángel, ni sus padres, ni yo teníamos intención de darles dinero a ella y a su esposo, aunque mis suegros les habían prestado dinero en el pasado. Ellos nunca mostraron gratitud. Para empeorar las cosas, después me enteré de que mi cuñada había iniciado su propio negocio antes de casarse, a pesar de que muchos le advirtieron que no lo hiciera. Como era de esperarse, el negocio fracasó y quedó con una gran deuda. Solo gracias al apoyo financiero de mis suegros pudo evitar la bancarrota. Y aún así, seguía actuando como si todos tuviéramos la obligación de mantenerla, incluso cuando el negocio de su esposo estaba prosperando. Jamás pagó un solo centavo de lo que debía a mis suegros. En lugar de eso,
Ella y su esposo continuaban apareciendo para exigir más dinero con total descaro. Parecía que Ángel finalmente había llegado a su límite. «Estoy harto», gritó un día. Pero su hermana solo sonrió con arrogancia. «Ya sabes cuál es nuestra situación, si no vas a ayudar, al menos no te metas», respondió con indiferencia. Intenté razonar con ella, pero simplemente me ignoró. Su actitud egoísta no solo nos estaba agotando a Ángel y a mí, sino también a mis suegros. Hasta que, un día, después de mi turno de trabajo, revisé mi teléfono y vi múltiples llamadas perdidas y mensajes de Ángel y mi suegra. Un sentimiento de angustia me invadió mientras abría los mensajes. Mi suegro se había desmayado. Una ambulancia lo había llevado al hospital. Corrí a casa, conseguí rápidamente a una amiga que cuidara de nuestro hijo y me apresuré al hospital, donde Ángel me esperaba, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Mi suegro había fallecido de un infarto. Ninguno de nosotros podía creerlo. La conmoción era demasiado grande para procesarla. Mi suegra estaba destrozada, se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el cuerpo sin vida de su esposo. Ángel llamó a su hermana para informarle, pero ella se limitó a responder con desdén. «Estoy ocupada con la bancarrota de mi esposo, encárguense ustedes del funeral». Su indiferencia no me sorprendió. Lo que sí me dejó en shock fue lo que ocurrió al día siguiente. Ella y su esposo comenzaron a presionar a mi suegra para que les diera la herencia. Ángel intervino. «No es el momento para esto», dijo con firmeza. Pero su hermana no le dio importancia. Unos días después del funeral, mi suegra colapsó, seguramente por el inmenso estrés de perder a su esposo y lidiar con su hija egoísta. Me quedé a su lado en el hospital, pero más tarde, Ángel me dijo algo que me dejó sin palabras. «Mientras mamá está en el hospital, mi hermana y su esposo se fueron de vacaciones al extranjero». Después de mucha insistencia, mi esposo finalmente logró comunicarse con su hermana, solo para encontrarse con una respuesta descarada. Ella descartó la situación por completo, diciendo: «¿Estrés? Si no es una enfermedad real, entonces no es nada grave, ¿verdad? Solo están exagerando. No me molesten con estas tonterías». Me quedé atónita. A pesar de la frágil salud de mi suegra y la reciente pérdida de mi suegro, mi cuñada y su esposo decidieron irse de vacaciones lujosas. Su falta de sensibilidad era incomprensible. Ver sufrir a mi suegra por su culpa solo fortaleció mi determinación, haría que entendieran las consecuencias de sus actos. No era solo yo, mi esposo sentía lo mismo. Por medio de algunas fuentes, nos enteramos de que mi cuñada y su esposo habían elegido Las Vegas como destino, pero su viaje no era solo por placer. Habían tomado dinero de la cuenta de mi suegro con la intención de ganar a lo grande en el casino en un intento desesperado por salvar el negocio en quiebra de mi cuñado. Mientras procesábamos esta traición inimaginable, mi suegra se acercó a nosotros con una petición inesperada. Me entregó un papel con los datos de un agente inmobiliario y, con voz serena, dijo: «¿Podrías comunicarte con esta persona por mí?». Como mi esposo estaba abrumado con el trabajo, me hice cargo y concerté una reunión. Al día siguiente, acompañé a mi suegra a su habitación del hospital, donde ya la esperaba el agente inmobiliario. Fue entonces cuando supe la magnitud de su decisión: iba a vender la casa familiar. No quería que mi cuñada y su esposo se enteraran de la venta. Todo tenía que hacerse en secreto para que, cuando regresaran, ya no estuviéramos ahí. Mi esposo y yo no perdimos tiempo en hacer los preparativos. Incluso nuestro hijo pequeño, a pesar de su edad, se ofreció a ayudar con entusiasmo. Aunque mi suegra inicialmente quería encontrar un lugar para vivir sola, mi esposo y yo no podíamos soportar la idea de dejarla sola. Insistimos en que se quedara con nosotros y, después de un poco de persuasión, aceptó, con lágrimas en los ojos mientras nos agradecía. Sin informar a nadie más de la familia, conseguimos un departamento y nos mudamos rápidamente. Las pertenencias de mi cuñada y su esposo, las dejamos atrás sin pensarlo 2 veces. Para cuando regresaron de sus extravagantes vacaciones, ya habíamos desaparecido de su alcance. Ni siquiera en nuestros trabajos les dieron información sobre nuestro paradero. Nos aseguramos de que no tuvieran forma de encontrarnos. Como era de esperarse, mi esposo no quería volver a verlos. «No quiero volver a tratar con ellos nunca más», declaró. «Siento lo mismo», coincidí, «pero, más importante aún, tu madre merece paz después de todo lo que le hicieron pasar». Mi suegra también dejó clara su postura: «Ya no los considero familia». Poco después, nos hizo una oferta increíblemente generosa. Con el dinero de la venta de la casa, quería construir un nuevo hogar para nosotros. Mi esposo y yo nos conmovimos profundamente por su gesto y, después de dudarlo un poco, aceptamos.
Con el tiempo, la salud de mi suegra mejoró notablemente, recuperó fuerzas y, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba en paz. Saber que estaba a salvo y feliz nos permitió a mi esposo y a mí enfocarnos en nuestro trabajo sin preocupaciones innecesarias. Una noche, después de que nuestro hijo se durmiera, mi suegra nos llamó a su habitación, le entregó un sobre a mi esposo y, con voz suave, dijo: «Esto es algo que tu padre quería que tuvieras en caso de que él falleciera. Nunca pensé que tendría que dártelo tan pronto». Dentro del sobre estaba una copia del testamento de mi suegro, junto con documentos sobre la herencia. Para nuestra sorpresa, nos había dejado una suma considerable, mucho más de lo que jamás imaginamos. «No podemos aceptar tanto», murmuré, sintiéndome abrumada. Mi suegra sonrió con comprensión. «Tu padre tomó esta decisión porque, para él, ustedes ahora son sus únicos hijos». Resultó que mi suegro había reescrito su testamento después de presenciar la avaricia de mi cuñada y su esposo. Oficialmente había cortado lazos con ellos, asegurándose de que no recibieran ni un centavo. El dinero que les había prestado a lo largo de los años, lo había registrado como un regalo, dejando claro que ya habían tomado más de lo suficiente. «Tienen un futuro por delante», nos aseguró mi suegra. «No hay nada de malo en tener estabilidad económica, úsenlo sabiamente». Comprendiendo los deseos finales de mi suegro, mi esposo y yo aceptamos con gratitud su generosidad, prometiendo honrar su memoria. Poco tiempo después, nos enteramos por conocidos de que mi cuñada estaba desesperada por encontrarnos. Contactó a todos los familiares, pero nadie sabía dónde nos habíamos mudado. Frustrada y sin opciones, se desquitó con mi suegra, culpándola por su situación. Luego, en un giro dramático, anunció que se divorciaba de su esposo. Pero aquí viene lo mejor: las deudas que tenían seguían siendo compartidas. Un divorcio no borraría el desastre financiero que habían creado juntos. ¿Sentí lástima por ellos? Ni un poco. Esto era consecuencia de sus propias acciones. Después de todo lo que nos hicieron pasar, no sentía ni una pizca de compasión. Si acaso, lo único que quería decirles era: recibieron exactamente lo que se merecían. Desesperada por escapar de su montaña de deudas, mi cuñada incluso intentó declararse en bancarrota, pero con la magnitud de sus préstamos, su solicitud fue rechazada. Ahora, no le queda más opción que trabajar jornadas extenuantes solo para sobrevivir, y aún así, la mayor parte de su sueldo se va directamente a pagar lo que debe. ¿Y yo? No me interesa lo más mínimo su sufrimiento. Lo único que me importa es asegurarme de que mi suegra, quien ha sufrido tanto, pueda vivir el resto de sus días en paz. Mi esposo siente lo mismo. «Después de todo lo que ha pasado, mamá, merece ser feliz», dijo una noche. «No podría estar más de acuerdo», respondí. Y así, amigos, es como termina esta historia. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.